8 en punto. Bienvenido, Ramón Cáceres, amigo, colaborador de la tertulia. Esta conferencia la teníamos pendiente de hacía ya un tiempo. La gran explosión, el Big Bang. Cáceres puede hablar de cualquier tema relacionado con astronomía. Ha sido presidente del Club Astronómico de Santiago y, aparte de eso, ha escrito libros sobre el tema, 3 libros interesantes: La historia del universo, El cielo estrellado de las Manaclas y El cielo estrellado en la República Dominicana. Marco, el tema de hoy es el Big Bang. El auditorio es tuyo. Puede comenzar. Bueno, buenas noches primero a todos los que están participando y agradecerle, doctor, esta invitación. Y realmente, como usted dijo, yo no tengo temor de hablar cualquier tema. Yo siempre se lo digo a Marcos, porque mientras más complicado es un tema, menos se sabe y entonces con más facilidad uno puede hablar. Porque cuando el tema es muy complicado, lo que hay muchas teorías. Entonces, en estos casos, por ejemplo, sobre los hoyos negros, sobre el Big Bang, de la ciencia ya ha avanzado bastante y hay mucho conocimiento. Pero yo quiero, antes, doctor, de entrar de lleno, dar una información. Y es que el 18 de este mes de mayo se produce para Santiago de los Caballeros y todos los pueblos, lógicamente, que estén en latitud 19 norte, lo que se llama el sol cenital. O sea que al mediodía, que el mediodía solar son como las 12:40 aquí en Santiago de los Caballeros, o prácticamente en el país completo, 12:39, 12:40, no hay sombra. O sea, tú te paras a mediodía, el 17, 18, 19 de mayo, y no hay sombra. ¿Por qué? Porque el sol en su declinación tiene 19 grados porque está marchando hacia el 21 de junio, que es el solsticio. Y lógicamente este trayecto, ¿verdad?, pues pasa por encima de nuestra ciudad. Entonces eso se llama sol cenital. Así que están invitados para que disfruten de ese fenómeno. Eso se llama sol cenital. Cenital. Cenital, exacto. Cenit. Del cenit. Okay. Bueno, el tema de Big Bang es un tema interesante. Primero, no siempre en la historia de la astronomía se habló de Big Bang. Es un tema que se fue conociendo lentamente, progresivamente, hasta nuestros días. Yo siempre me gusta señalar el primer aporte para que se hablara del Big Bang. Lo hizo Newton en el siglo XVII. Especialmente en el año 1665-66, Newton, como a veces pasa con todos los científicos que les gusta hacer experimentos que aparentan infantiles, cogió un rayo de luz, un haz de luz, y lo pasó por un prisma. Un prisma es como un pedacito de cristal. De repente, en la pared aparecieron los colores que nosotros vemos en el arco iris. Él le llamó espectro. Hoy le llamamos espectro de la luz visible, o sea, la porción de un espectro más amplio. Lo que Newton había descubierto ahí era esa parte del espectro. ¿Qué pasa? Eso fue en los años 1600, o sea, a mitad. Ya para esos tiempos habían ciertos conocimientos. Recordemos que antes de 1700 ya se conocía la velocidad de la luz, de Roma, en 1678 me parece. También se conocía la ley gravitacional, la ley de la gravedad de Newton. O sea que ya el hombre tenía cierto conocimiento. Después de Newton, de 1600, tuvo que esperar unos cuantos años para un progreso dentro de lo que es el espectro. En 1800 y 1801, William Herschel, un astrónomo inglés, descubrió que un poquito más allá del límite que Newton había descubierto de colores, que iba de rojo al violeta, habían radiaciones invisibles que él le llamó infrarrojas. Y Richter, otro científico, me parece que inglés, descubrió que más allá del violeta también habían ciertas radiaciones invisibles que le llamaron ultravioleta. Eso pasó en 1800 y 1801. Pero ¿qué pasa? El espectro no se quedó ahí.
no se quedó ahí. Hubo otro aporte en ese siglo, a principios del siglo también, de otro inglés llamado Wollaston, que perfeccionó el prisma o el espectroscopio, perdón, de Newton. O sea, fabricó un instrumento con más capacidad para determinar ciertos asuntos. Él fue el que vio por primera vez lo que se llama la línea de absorción y de emisión. Pero Wollaston pensó que realmente eran como patrones de los colores, o sea, separación. Eran unas líneas verticales. Verticales. Pero ¿qué pasa? En eso también surge otro científico, para que ustedes vean cómo se llega a lo que es el Big Bang, es un aporte progresivo, llamado Fraunhofer. Fraunhofer determinó que esa línea que Wollaston había visto realmente no era separación de los colores, sino que correspondían más bien a ciertos patrones de acuerdo a los elementos. O sea, por ejemplo, el mercurio tiene cierta línea, el cloruro de sodio tiene otra. Bueno, el asunto es que ahí se unieron más científicos como Kirchhoff, Robert Bunsen, y con el trabajo de Wollaston y de Fraunhofer, nació lo que nosotros llamamos espectroscopia. O sea, que es una rama de la astronomía que gracias a ella, la astronomía dio un salto, un brinco, y de ahí realmente nace lo que se llama la astrofísica. La astrofísica ya como una rama, realmente la clave dentro del estudio de todo el universo, tendría la astrofísica. Ahora, ¿qué pasa con estos asuntos? Que todo va lentamente, concatenándose, uniéndose, ¿verdad?, con otros aportes, hasta llegar a los años 20 del siglo pasado. En el siglo pasado, la década del 20 fue crucial para la astronomía. Primero, habían discusiones de si nuestra galaxia, la que llamamos Vía Láctea, era una sola o habían más. Fue también la época cuando Besto Slipher, un astrónomo estadounidense, descubrió que algunas manchas en el cielo como que presentaban dentro de los estudios espectroscópicos un corrimiento hacia el rojo, que luego se supo que cuando los patrones con esa línea vertical o línea de Fraunhofer se corren hacia el rojo, indica que el objeto que la emite o que la refleja, puede ser reflexión también, se está alejando. Cuando el corrimiento es hacia el azul, el objeto se está acercando. Bueno, todos esos aportes trajeron como consecuencia el estudio de nuestra galaxia. ¿En manos de quién? Básicamente de un astrónomo norteamericano llamado Edwin Powell Hubble, que hizo el mayor aporte a la ciencia y es el que dio realmente la pauta para que nosotros pudiésemos hablar de lo que es el Big Bang. Edwin Powell Hubble, con un poderosísimo telescopio, descubrió ciertas estrellas variables que ya previamente Henrietta Levy, una astrónoma norteamericana también, había establecido como patrón para medir grandes distancias. Y llegó a la conclusión que esas estrellas que estaban en una de las supuestas nebulosas, la nebulosa de Andrómeda, realmente ubicaban esa nebulosa mucho más lejos de lo que se pensaba, estableciendo que nuestra galaxia era una y que había más galaxias independientes de la nuestra. Pero hubo un hecho interesante en esto, y fue el aporte de un sacerdote que en francés yo no lo voy a pronunciar, yo lo escuché en estos días, y digo, bueno, Georges Lemaitre, se escribe así, no sé con Marco, que tú dominas francés, como Lemaitre, imagino. Entonces, este sacerdote hizo un razonamiento fantástico, pero fíjense que en esta época, ya de 20, ya Albert Einstein en 1905 y 1915 había dado a conocer las dos partes de la teoría de la relatividad. Y el mismo Einstein creía que el universo era estático, creía que nuestra galaxia era una sola. Y él, a pesar de que sus conclusiones, sus fórmulas señalaban que el universo estaba en expansión o en contracción, le metió la famosa constante cosmológica, que hubo un ruso que más adelante vamos a presentarlo aquí en una de las gráficas que tenemos. Le dijo, no, señor, usted en su fórmula, en las conclusiones que usted tiene, usted debe quitar la constante cosmológica porque el universo realmente debe estar en expansión. Con esos conocimientos, el sacerdote Lemaitre
y con los aportes de Edwin Powell joven, llegó a una maravillosa conclusión. ¿Cuál fue? Que si el universo se estaba expandiendo, alejándose en su mayor proporción, porque habían algunos que daban corrimiento hacia la sur, eso vamos a explicar porque simple y llanamente todo estaba concentrado en un punto. Y a veces cuando yo digo un punto, y lo dicen los libros y todo, es un error en el fondo realmente, porque cuando uno habla de un punto, como que ya está pensando en un sitio, está viendo una estructura, y nada de eso es real. Por eso es que hay que tener un poquito de precaución cuando uno quiere entender realmente lo que es el famoso Big Bang, porque se cometen errores de razonamiento. ¿Por qué? Porque partimos de la física clásica que conocemos, partimos de nuestra experiencia personal y hay cosas chocantes. Ese supuesto punto donde todo convergía según el mate es lo que llamaron el Big Bang. O sea que como que todo nació ahí. Y yo siempre he dicho esto, miren, ni fue una explosión, ni hubo luz, ni hubo ruido. Porque si ustedes se ponen a pensar, primero, luces no podía haber o iluminación porque los electrones, los átomos no existían, los protones y neutrones. Ustedes saben que la luz es un fenómeno de cambio de órbita de un electrón. No podía haber ruido porque el ruido necesita un medio para propagarse. O sea, en el espacio, por ejemplo, tú hablas, suponiendo que pudiera hablar con otra persona al lado tuyo y no te va a escuchar, porque no hay un medio de transporte de las ondas sonoras. Y tampoco podía haber un lugar específico para ese supuesto punto, porque el espacio y el tiempo se supone que nacieron ahí. Realmente es lo que nosotros llamamos, que se da en los hoyos negros, una singularidad. Un lugar donde las palabras, donde las leyes no se pueden mezclar, establecer para dar una explicación. Ahora, de algún modo hay que explicarlo. De algún modo hay que explicarlo. Entonces, se habla de eso, que todo nació a partir de ese punto y que de un modo u otro se expandió hasta nuestro día. Hay un montón de malas interpretaciones a partir de lo que es el Big Bang. Por ejemplo, cuando se dice que hace 13.800 millones de años se estableció, que realmente está establecido en base a ciertos razonamientos científicos, o sea, con pruebas de que es así. Pero ¿qué pasa? Muchas personas creen que ya el universo está a esa distancia de un diámetro de 13.800 millones, no tomando en cuenta lo que se llama la expansión del universo. El universo hasta ahora se entiende que tiene 94.000 millones de años luz de diámetro, porque la expansión a ese punto que lo ha llevado, y es lo que le llaman el límite observable o universo observable, porque, y no es un tal límite, y no está, es como no es un abismo que hay ahí, que muchos quizás lo interpreten así, sino simplemente que ese universo es observable porque la expansión, de acuerdo a la ley de Hubble, que fue el mayor aporte para estos asuntos, establece que la luz se va con el objeto que la emite. O sea, es incapaz, es tan rápida la expansión que supera la velocidad de la luz. Y hay muchos que me dicen, pero la luz es uno de los principios en la primera parte de la relatividad, que nada es más rápido. No, ahí no se está violando ese principio. ¿Por qué? Porque lo que se está expandiendo no son los objetos, sino el espacio y el tiempo. Como por ejemplo, cuando tú coges una vejiga y le dibujas muchos puntitos y comienzas a soplarla, la vejiga se expande y los puntos comienzan a alejarse uno de otro. No son ellos que están alejándose, sino más bien la vejiga que se está inflando, ¿verdad? Entonces así pasa con el universo. El espacio-tiempo se está expandiendo. Y miren algo importante a lo que están escuchando. Sobre estos temas de los hoyos negros, del Big Bang, se puede hablar muchas cosas, porque hay más conjeturas, hay más preguntas que respuestas. Y le voy a dar una clave por qué. El 95% de este universo donde nosotros estamos viviendo por un cortito tiempo es indescifrable, es no conocible. ¿Por qué? Porque está formado por energía y materia oscura, que así se le llama, que la ciencia no tiene nada que decir. Entonces, con un 5%, señores, mucho sabemos nosotros, o los científicos, porque yo no soy científico, realmente soy un aficionado a estos temas. Es decir, que ese es un tema súper interesante. Y vienen muchísimas preguntas de tipo religioso, de tipo social, que si el universo
comenzó así, entonces lo que dice la Biblia y lo que dice aquello y lo que dicen los musulmanes. Surgen 80.000 preguntas y el mismo Big Bang también trae una serie de interrogantes. Entonces, esa nada que dio origen al Big Bang, ¿qué es? La nada cuántica, como le llaman los científicos. Entonces, si es nada, pero entonces es algo. El algo cuántico es la famosa nada, o sea, que es una cosa que es y no es, que está y no está. Ese bullir que se supone que es eterno. También hay la idea de que hay un multiverso, o sea, que no solamente este es el único universo, sino que hay muchos. Que este Big Bang pudo haber sido el final de un hoyo negro que estalló y hay mucho Big Bang por donde quiera. Hay 80.000. Y una de las interrogantes, para pasar a la gráfica, es el asunto, señores, de la antimateria. Paul Dirac demostró que toda creación en el origen del universo creaba el contrario, o sea, un positrón creaba un antipositrón, un neutrón, bueno, con cargas diferentes. Si el electrón es negativo, había un electrón positivo, que se supone una mutua aniquilación. Entonces, ¿por qué ganó la materia? Nadie sabe. ¿Por qué? Y la prueba es que estamos vivos, no somos un holograma, ¿verdad? Hasta ahora, que muchos hasta han llegado a eso, si no, todo esto es un holograma, pero realmente la materia se impuso a la antimateria, porque nadie sabe. Oiga, sinceramente, el 95% del universo, nadie sabe ahora mismo. Es decir, que entonces vamos rápidamente para verlo la gráfica, para que usted tenga una idea de lo que yo debo hacer rápidamente, así, para que enfoquemos con los personajes más famosos, quienes intervinieron, para que ustedes lo vayan viendo. Bueno, exacto, ahí una idea de la sopa que dio origen al universo, ¿cómo le llamamos? La nada cuántica. Que ustedes la ven ahí como objeto, pero que no, es que existe y no existe. Son cosas que es no hay palabras dentro del vocabulario nuestro. Vámonos a los personajes. Miren, los personajes que intervinieron, ya hablábamos de Edwin Powell Hoover, que fue la persona clave, el sacerdote Lemaitre, que fue el quien dio realmente, aunque él no bautizó como Big Bang, sino el Big Bang fue un término de Gamow despectivo en cierto sentido, como una burla, pero se quedó así. Y el hombre clave, ruso, Alexander Feldman, que murió jovencito, yo creo que 25 años de edad creo que murió, aunque Lucia ahí es de más edad, pero murió jovencito, fue que le dijo a Albert Einstein, señor, pero sus fórmulas conducen a un universo en expansión, usted le ha puesto una constante cosmológica. ¿Y qué dijo Einstein? El mayor error de mi vida. Y fíjense que Einstein fue el científico dice más grande, sin embargo, en muchas ocasiones, con el sacerdote él discutió y él decía, usted no entiende nada de física, sin embargo, después tuvo que aceptar que quien más entendía la relatividad de este hombre, es el sacerdote, un genio. Entonces, miren, eso es el Big Bang. Ahí lo dibujan de esa manera, como yo decía, entramos en una explicación figurativa, vamos a decir, ¿verdad? Que no es real. Ni podía haber luz, ni podía haber ruido. ¿Por qué? Porque todo fue en silencio y en oscuridad, porque no existían los medios para que se produjera nada visible. O sea, pero hay que dibujarlo así. Ahora, esta es la explicación que realmente más la ciencia ha aceptado. Las fluctuaciones cuánticas, ustedes ven que dice fluctuaciones, es una cosa que no es, que quiere ser, no quiere ser, que no, que no. Imagínense lo que entonces ahí viene una inflación, no una explosión. Entonces ahí, ¿qué pasa? Hay un tiempo oscuro, ahí lo dice, edad oscura, ¿por qué? Porque no habían átomos. El átomo es que produce al cambiar de posición, un átomo excitado, o sea, por el calor, sus electrones cambian de posición y retornan y emiten un fotón de luz. Eso es. Ahora, llega un momento que por enfriamiento se forman los primeros átomos, eso da origen a la formación de los bloques constructores del universo, que son las galaxias. Y aquí, bueno, han hecho muchísimos estudios, como ese laboratorio que está a la derecha, no recuerdo el nombre, y se establece, en base a estudios de espectroscopia, básicamente, la edad del universo en 13.000. Es un cálculo matemático que yo no me he querido meter nunca. Si alguien de lo que está oyendo ahí sabe mucha matemática, ahí en YouTube aparecen un montón de videitos de 5 minutos, 10 minutos, que te dicen cómo se hace. No es una cosa del otro mundo. Incluso se emplean fórmulas
tan sencilla como que eso, que velocidad es igual a tiempo, espacio entre tiempo, algo así que tú lo puedes emplear y llega a esa conclusión increíble. Miren, entonces dice que Big Bang es un conjunto de teorías complementarias que explican las distintas etapas del desenvolvimiento del universo. Ahí comienza a explicar. Vamos a ver entonces aquí, dice la historia del universo. No sé, Marco, tú querías aportar algo ahí. A la izquierda, por ejemplo, miren aquí a una serie de definiciones de electrón, los quarks, gluón, neutrino. Todo eso hoy en día se llama el nombre siempre se me escapa, de la interpretación cuántica del universo, que se dividen en dos básicamente, los bosones, ¿cómo es? Los bosones y los, bueno, un poquito. No, son dos de división. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de esos componentes, por ejemplo, el electrón es el que está dando vuelta alrededor del núcleo del átomo. Los quarks son los componentes de los protones y los neutrones, que viene siempre desde a 3. Y el gluón es uno de los bosones, que actúa como una fuerza para la fuerza nuclear fuerte, la unión desde el núcleo, ¿verdad? Y así cada uno tiene alguna explicación. Ahora, pero fíjense algo interesante en todo esto. La mayoría de los componentes del átomo son virtuales. Son virtuales. Entonces, en el fondo, es como que yo te diga a ti que un vaso de agua está lleno de una sustancia que llamamos agua, pero que no se ve, que es virtual, pero es agua, está ahí. Entonces, el universo, por eso en los años 60, siglo pasado, Peter Hibbs, un científico, luchó incansablemente, creo que está vivo todavía, por encontrar una explicación a esa interrogante. Porque casi todas las cosas prácticamente están hechas de una forma virtual, los componentes realmente existen. Entonces, de ahí él sugirió que debía haber un bosón único, que es el que le da vida a todo lo que nosotros que nos tocamos, que la impenetrabilidad de los cuerpos, la existencia de todo. Ese bosón le llaman ahora mismo el bosón de Higgs, que se cree que se encontró en el colisionador de hadrones, creo que en Francia y Bélgica, por ahí que está de 30 kilómetros de diámetro, de circunferencia, perdón. Y entonces se cree que ese es el que da realmente la existencia a todo lo que existe. Sin embargo, ¿por qué? Porque había que buscar una explicación. Inclusive el libro que él quería lanzar llevaba un título que él le quería poner la maldita partícula. Y él le cambió después porque le sugirieron, no, vamos a ponerle algo más suave, la partícula de Dios. ¿Por qué? Porque es como que él lo que da, y no es que fuera religioso, sino porque realmente él lo, como que lo que le da vida a la existencia, a lo que existe hoy día. Porque sin ese bosón de Higgs, fuéramos realmente virtuales en el fondo, el holograma. Claro, es lo que le da la existencia, pero el bosón de Higgs es una desgracia, señores, que existe y no existe, que va y viene, casi la misma cosa del origen del universo, que es como un poquito complicado. Porque fíjense, el problema, reitero otra vez, es un 5% del universo que nosotros estamos tratando de entender, y con un 95% que no sabemos nada, y mucho hemos logrado, aparte de que el hombre ha tenido altas y bajas en su progreso científico. Dale la otra. Entonces, bueno, ahí sigue explicando lo mismo, podíamos brincar, hasta llegar a nuestra existencia de hoy día, que tenemos lo que sabemos, un sol con planeta, y seguro que hay miles de millones de soles con planetas así por todas partes, y seguro que nuestra galaxia, que es una, también, incluso fíjate, a propósito, ahora que llevó nuestra galaxia, han llegado muchos a decir que en esta infinitud, porque hasta ahora, señor, por más vuelta que se le dé, aunque hay un límite observable, no hay, aunque la ciencia no le gusta esa regresión infinita, ni lo que es infinito, hay hasta ahora una idea que prima sobre todo, que es infinita, el asunto del universo. Y que la repetición de todas las cosas que nosotros vemos es posible. Es como decía uno, si tú pudieras poner un mono ahí durante 1 millón de años, 3.000 millones de años, a dar tecla en una computadora, terminaría haciendo las mejores obras de Chef. De verdad que esa es una idea
que podría ser verdad, puede ser mentira. Bueno, esa realmente es un cúmulo de galaxias, ya es lo que nosotros vemos después, ¿verdad? Que el universo se ha ido enfriando. Dice que el universo observable contiene 200.000 millones de galaxias. Y recuerda, el universo observable es hasta donde la capacidad de regresar de la luz le permite hacerse visible. De 94.000 millones de años luz de diámetro. O sea que la mitad serían 40 y pico de mil, ya ese sería el radio. Pero la pregunta mía es, si tú pudieras viajar a ese límite observable, tú seguirías siendo otra vez el centro. Porque siempre uno es el centro del universo, quieras o no. Esa teoría geocéntrica, que fue descartada por Copérnico, y después que se creía que era el Sol, después se creía que era otra galaxia, en el fondo es una realidad. Uno siempre es el centro del universo observable, porque tú eres el ente hasta ahora. Pero si hubieran otros seres en otro lugar, pues realmente ellos serían también el centro de su universo. Este es el hombre clave. Edwin Powell Hubble, que era periodista, boxeador, fue soldado. Realmente se hizo también astrónomo. Una vida preciosa. Bueno que vean la biografía de que determinó estudiando ciertas estrellas variables. Dice aquí que foto original de Hubble de la nebulosa Andrómeda, ahí muestra 3 estrellas marcadas con N, la que está en la parte superior, la B1 variable. Esas estrellas variables que fueron propuestas como medios para medir, reemplazando al sistema de paralaje, distancias estelares mucho más grandes, porque el paralaje es un método antes de Cristo, el Parco de Nicea, porque es uno de los creadores, pero no es efectivo cuando se trata de medir lejanas estrellas en galaxias lejanas. Ya está una foto reciente de nuestra Vía Láctea. Y fíjense algo, la de Andrómeda está a 2.5 millones de años luz de la Tierra, y es el único punto más lejano, visible a simple vista, que un ser humano puede ver. La galaxia de Andrómeda. Nada más lejos de ahí, a simple vista, un ser humano puede ver. Y los otros, Marco lo ha visto, yo también, no sé si Bretón. Y la mayoría de los aficionados que hemos ido a campos, lógicamente de la ciudad tú nunca la vas a ver, se puede ver perfectamente como una manchita pequeñita, pero se ve, se puede ver. Bueno, aquí hay una explicación, y esa, no sé, alguien quería hacer esa pregunta, ¿cómo se determina que se aleja? Ya yo lo dije, porque lo descubierto por Newton, que luego Fraunhofer descubrió la línea de absorción y emisión de Kirchhoff, Bunsen, todos esos aportes, y se determinó que cuando un objeto se está alejando, esos patrones que ustedes ven, pues se corren hacia abajo. Venden ahí en Amazon algunos espectroscopios pequeños, a $19, 26, son muy instructivos, muy buenos. Bueno, ahí el efecto Doppler, el mismo fenómeno que se da con el sonido, se da con la luz. Dice que el efecto Doppler, la frecuencia y la longitud de una onda de luz cambia debido a movimientos relativos. Cuando se acerca una sirena de los bomberos, de una ambulancia, las ondas que se están acercando se comprimen. Cuando se alejan, se alargan. Es lo mismo que pasa. El mismo fenómeno es lo que pasa. Bueno, ahí explica ya en esa gráfica, en este caso, las que tienen la fecha más larga son las que se están alejando a mayor velocidad. Y recuerde bien, aunque extralimita la velocidad de la luz, no son ellas que rompen el límite de velocidad de luz, sino más bien la expansión del universo. Que hasta ahora eso es incuestionable. El universo se está expandiendo. Y el Big Bang, realmente esa es una prueba, aunque la mayor prueba, no sé si nosotros presentamos ahí a Robert Arnold Pesce, Robert Wilson, no sé, yo creo que no hemos llegado ahí, o lo pasamos. No, está más adelante. La mayor, bueno, estos dos personajes que recibieron un Nobel luego, en los años 60, trabajando con una compañía de teléfono en Estados Unidos, tenían un problema de un ruido constante hacia toda la dirección. Y ese es el mayor aporte, porque habían 3 astrónomos en ese tiempo buscando una explicación de cómo allá lo que podía ser el remanente de Big Bang. Si el Big Bang existió, debió haber dejado un remanente, unas fluctuaciones en la parte infrarroja. Y estos señores los descubrieron sin querer, lo que le llaman una serendipia, algo fortuito,
que se encuentra si tú estás buscándolo. Pero ellos se enteraron de los estudios de esos 3 astrónomos, cuyo nombre no recuerdo, pero son bien enredaditos, un holandés, incluso había un traductor de chino entre los 3. O sea que no era astrónomo ese. ¿Y qué pasó? Que concluyeron que lo que ellos habían descubierto era la radiación de fuego. En los años 90 del siglo pasado, hubo un astrónomo norteamericano llamado George Smoot, que ese libro sí se lo voy a recomendar a quien pueda encontrar. Se llama Las arrugas en el tiempo o del tiempo. Ese libro es precioso y explica todo esto que hemos hablado del Big Bang, de los hoyos negros, especialmente ese proyecto COBE, C-O-B grande E, COBE, que realmente son las letras de Comet Background Explorer, algo así, como fue una nave que se tiró, un satélite, para hacer un sondeo fotográfico de lo que dejó el Big Bang, señores, como se predijo en el año 92, así regresó. Dice Stephen Hawking, que es como si le hubiéramos visto la cara a Dios. Oye, increíble. Y fue realmente gracias a estos 2 personajes. Bueno, yo creo que sí, vamos a ver si hay preguntas, ¿verdad? Porque siempre, eso es lo que yo podría hablar del Big Bang. ¿Cómo no? Ramón, este es el momento para que los amigos hagan sus preguntas, nada más tienen que levantar la mano y yo le abro el micrófono. Yo quiero hacerte una pregunta. El hecho de que el universo se expanda, ¿verdad? Necesariamente implica que todo estaba concentrado en un punto. Obligatoriamente quiere decir eso. El hecho de que se expanda quiere decir que si le das para atrás el tiempo, todo va a estar concentrado en un punto. Y otra pregunta que te voy a hacer es, también, no necesariamente el hecho de que todo estuviese concentrado en un punto quiera decir que ese fue el origen de todo. ¿Me entiendes? Es decir, el Big Bang, antes del Big Bang podía haber algo. No había nada. Podía haber algo en el sentido de que si la materia no se crea ni se destruye, se transforma. La materia siempre ha existido entonces. Claro. Y pasa, y la energía siempre han existido. No se crea ni se destruye, se transforma. ¿Te entiendes lo que te estoy preguntando? La materia es energía concentrada. En la fórmula de Albert Einstein eso se demostró. Y la bomba atómica es el proceso contrario al proceso del paso de energía a materia. Pero es lo que yo siempre he dicho. El hecho de que se está expandiendo el universo, que es incuestionable, da la idea de que todo estaba concentrado. Pero ahí viene la confusión mental. En un punto, pero automáticamente tú dices un punto. Ya tú estás ubicando algo dentro de algo. Yo digo, bueno, esta computadora está dentro de esta casa. Ya me imagino una casa. Si yo digo un punto, me imagino ya un universo con tiempo y espacio. El problema es, no había tal punto. O sea, es una concentración de lo que llaman el vacío cuántico, o sea, la nada, en nada, o sea, una nada que dio origen. Ahora, yo siempre le he dicho a los amigos que son ateos, de los que son creyentes, que uno debe ser muy humilde, no ser dogmático, ni ser tampoco, esta palabrita, me olvidó la palabrita esta, que son muy, que quieren imponer a rajatabla su idea, porque esa nada cuántica se supone eterna. Entonces, los que creen y tienen fe también suponen un Dios creador eterno. O sea, son 2 caminos de interpretación, la ciencia y la religión, no importa cuál sea la religión, del universo. Una explicación, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el fin último? ¿Cómo es toda la cosa? Y yo creo, doctor, también, como usted dice, que el Big Bang, que también es un término despectivo, puesto creo que Gamow que le puso, como una explosión, realmente es una idea que entendemos con los conceptos de la física nuestra, pero en el fondo no hay una explicación real, en el fondo. ¿Por qué? Porque es que la singularidad supone que no hay una base científica que pueda explicar con principios, con leyes. Por ejemplo, lo que hay dentro de un hoyo negro. Lo que es
parte cuántica de ese vacío, de esa nada cuántica. No hay forma. Uno lo acepta. Y aparte de lo que yo siempre me agarro, que estamos lidiando, que mucha gente dice lidiando con un 5% de 100 del universo. O sea que con un 5% mucho hemos comprendido realmente. Nos pregunta Rafael Rodríguez aquí que ¿qué porcentaje le das a la existencia de los multiversos? Yo le daría casi un 100%, porque es que fíjate, los multiversos es la pluralidad, la posibilidad de pluralidad de Big Bang, de existencia, de mundo paralelo, universo paralelo. Oye, eso tiene que ser real. Aunque nunca lo toquemos, nunca nos enteremos. El problema es que hay tantas cosas en este universo. Como yo decía, por ejemplo, la materia y la antimateria, que por los cálculos y las evidencias existen. De hecho, los rayos gamma son frutos que llegan a la Tierra de choque de partículas contrarias. Eso es incuestionable. Sin embargo, uno no sabe por qué la materia ganó a la antimateria. Y en la creación del universo tenían que colisionar uno con otro y autoaniquilarse. El universo no debió existir y existe. O sea, son preguntas que siempre yo las llamo misterio. Hasta que no llegue un genio, quizá dentro de 1000 años, 2000 años, diga, no, esto es así. Pero yo creo que sí, que los multiversos tienen que, por ley, ser real. Tú dijiste en un principio que posiblemente el Big Bang haya sido algo que surgió de la explosión de un hoyo negro. Entre las ideas que a veces vierten teóricos, porque hoy día no se sabe lo que es un hoyo negro. Stephen Hawking fue el último que dijo que no, que ellos se desbaratan porque emiten la famosa radiación de Hawking, pero oye, un universo, un hoyo negro traga una cosa inconmensurable, terrible. Entonces, ¿dónde va todo eso? Como que uno a veces se pregunta, ¿habrá hoyo blanco que te hacen todo lo contrario? O el Big Bang serán realmente, estamos viviendo realmente el fruto de un hoyo negro que existía, qué sé yo, miles, bueno, el tiempo también es otra desgracia medirlo cuando no existía forma de medirlo, pero que existió antes que este universo. Son teorías. Marco, Son preguntas que no tienen respuesta, ¿verdad? voy a decir algo de los multiversos. Caonex. Sí, buenas noches, muy interesante tu charla, le agradezco mucho su tiempo y su conocimiento. ¿Qué porcentaje de científicos o de eruditos, especialistas, están de acuerdo con la teoría del Big Bang y si hay alguna oposición y si ha tenido también las personas que lo adversan o ya la gran mayoría lo acepta como una realidad? Hay muchas teorías que complementan, pero en oposición yo dudo. Después de Fred Hoyle, que fue del estado estacionario, se suponía que el universo creaba su propia materia, ¿verdad? Había como una compensación. No creo. Después de el éxito del COBE, laboratorio ese que yo señalé, después del descubrimiento de la famosa partícula de Dios, el bosón de Higgs, tantos conocimientos, ese triunfo de George Smoot en los años 90, yo no creo que haya muchos científicos. Podrá haber, pero no creo que con base para rebatir la realidad de Big Bang. Ahora, sí hay, no oposición, sino ideas complementarias. Y eso es normal y es lógico. Porque si uno se pone a ver la mayoría de los descubrimientos, la mayoría de los señalamientos que alguien hizo en el pasado, por ejemplo, la Pangea, en 1912, cuando se habló de eso, de que los continentes iban a la deriva, se rechazó. Y tú coges uno por uno los científicos y siempre hay un rechazo.
Siempre nadie está de acuerdo y después resulta que tienen razón. O sea que muchas de esas teorías, no que se oponen al Big Bang, sino quizás que lo complementan, quizás tengan razón. Quizás tengan razón. Los multiversos, que puede ser el resultado de un hoyonero, que puede ser un universo paralelo, que 80.000 cosas. Pero hasta que no se demuestre, porque la ciencia es exigente en ese sentido, nada que no sea repetible es científico. Todo lo que tú lo puedas repetir, que pueda demostrarlo, eso cabe dentro de lo que se llama el método de investigación científica. Una serie de pasos que hay que dar, pero básicamente la repetición. Incluso Carl Sagan dice que este mismo universo permite el desarrollo de la ciencia por los hechos repetibles. O sea, es una Y realidad. por último, no sé si usted ha oído que muchos creacionistas asocian el tercer versículo de la Biblia, de Génesis, con el Big Bang, cuando Dios dice sea la luz. O sea que hay una especie de energía que se crea en un universo que estaba totalmente vacío y desorganizado. ¿Usted lo había oído eso antes? Que ahí es que los teólogos lo asocian. Claro, sí, seguro que sí. Es lo que yo siempre digo, la religión y la ciencia lo que buscan es interpretar un libro. Yo le regalé a mi sobrino que tiene 9 años un libro grueso, como de este tamaño así, se llama Atlas del Universo. Precioso. Yo le dije a él, porque él es muy inteligente, digo, mira, que tú te imaginas, y a él le gusta hablar de religión, que a Moisés le hubieran entregado este Atlas del Universo en el monte allá. Mira, esto es realmente, oye, lo matan a Moisés ahí mismo. O sea que la Biblia para mí es un libro escrito con los conocimientos, con las ideas de una época, para esa época, y con proyección hacia el futuro, interpretación. Pero querer traer por la greña, como dicen, una interpretación bíblica frente a la ciencia ha sido uno de los peores errores. Siempre hay que tratar de que ambas interpretaciones vayan por su camino y que no seamos dogmáticos ni en ciencia ni en religión. Hay una Claro, paralela. estoy muy de acuerdo, pero quería saber si usted había oído de que asocian ese sea la luz con ese Big Bang. Ya usted me dijo que sí. Gracias. Fíjate, si tú tomas la Biblia, la luz en el fondo tiene una característica muy especial. Para un fotón de luz, el tiempo no existe. El fotón de luz nace a 300.000 kilómetros por segundo y viaja en línea recta. Aunque hay unas cosas que hay que explicar. En el núcleo del Sol, los neutrinos salen de inmediato y los fotones no. El fotón interactúa. Pero sin embargo, su velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en promedio no varía. No varía realmente. Entonces, le toma miles de años a un fotón creado en el núcleo del Sol, miles de años, en salir, aunque le toma 8 minutos en llegar desde la superficie a nuestro mundo. Pero precisamente antes de esa luz no hay tiempo. Después que se empiezan a contar días y horas y cosas. Antes de eso estamos en eternidad. Si tú tomas a Dios como definición dentro del campo religioso, la Biblia te dice que Dios es luz. Entonces, en ese sentido, si Dios es luz, el tiempo no existe para él. Es como si fuera una película velada ahí, tranquila. Para un fotón de luz no hay tiempo. El fotón de luz sale de un sitio y llega en nada. Entonces, si no hay tiempo, cuando yo voy a medir lo que ha producido esa luz o esa energía o ese Big Bang, entonces por eso es que me van a dar trillones de años, porque yo estoy midiendo algo que no se puede medir con mis mediciones de horas y de años y de siglos. Pero para ti, o sea, porque nosotros tenemos una medida de tiempo, tenemos repeticiones de hechos, el sol sale por aquí, se pone por allá, tú naces un día, muere otro día, qué sé yo, hay una serie de situaciones que nos permiten medir tiempo, hablar de tiempo, pero si nosotros fuéramos fotones de luz, cada uno de nosotros, todo estuviera estático, parado, o sea, eso es lo que yo quiero decir, que entonces el concepto religioso que es que tú me estás explicando, como quiere decir, admite esa idea en cuanto a la naturaleza de un Dios, de un Dios creador, no sé, en cualquier religión, porque se supone que es eterno, que todo él lo ve al mismo tiempo, lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana, y lógicamente ahí viene el problema, con este cerebro, en este universo que nosotros tenemos, en este planeta Tierra, mejor dicho, no sé si habrá otra galaxia por ahí con otras personas que piensen de otra manera,
No podemos interpretar, oye, a cabalidad un Dios creador. Hay fe, simple y llanamente fe. Como tampoco en ciencia, yo estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, puede convencerse del vacío, de la nada cuántica. ¿Existe la nada cuántica? Bueno, ese algo que es nada, de donde nació todo. Es chocante. Sí. Dominicano. Dominicano, te abrí el micrófono. Dominicano tiene el micrófono apagado. No, está abierto. Eso que tú dices, en lo que dominicano le llega la señal, que es difícil entonces, Cáceres, que la ciencia logre hacer una unificación de la teoría del todo, llegar a una conclusión de una teoría que lo explique todo, como le estaba buscando Stephen Hawking y otros científicos. Mira, hasta que aquí no tengamos, y este es un convencimiento mío, contacto con algún tipo de civilización que no sea esta, 80,000 dudas quedarán siempre en el misterio. Mira, por ejemplo, ahora mismo hay una estrella, ahora en primavera, que se llama Arturo de Boyero, una estrella roja que está encima de Santiago. Tú levantas tu vista, la única que se parece al planeta Marte. Esa estrella tiene más de 12,000 millones de años. Nuestro Sol tiene 5,000, el cálculo que le han dado. Si hay civilizaciones extraterrestres en los planetas que puede haber alrededor, que de hecho hay, nos llevan el doble de conocimiento. Y son estrellas, hay 53 similares a Arturo de Boyero, que pueden albergar civilizaciones muy antiguas. Y hasta que eso no suceda, y de hecho tendrá que suceder, así como yo siempre pongo un ejemplo, doctor, todo el que se murió en 1491 no se enteró que un tal Colón llegó por aquí, que habían aborígenes aquí que lo llevó como si fueran animalitos. Miren lo que encontré. O sea que todo lo que estemos vivos, cuando eso suceda, será un gran triunfo para la humanidad. Y yo le he dicho a los que creen en Dios, que si Dios existe, vendrán con una Biblia, los extraterrestres bajo el brazo. Y si no existe, pues amén. Entonces todo el mundo que se convenza del ateísmo y seamos ateos todos y se acabó. Porque imagínate, ¿qué uno puede hacer ahí? Así que mi idea es esta, hasta que no llegue un contacto con seres, con una civilización más avanzada que esta, las dudas siempre estarán sobre la antimateria, la materia, sobre ese nada cuántico, sobre 80,000 cosas que en este universo simplemente no entendemos. Miguelina Cruz Olivares, bienvenida. Tiene la palabra, Miguelina. Hola, buenas noches. Nino, un gusto saludarte. Yo no sé si te acordarás de mí, hermana de Emilio Cruz, de Moca. Claro. De hecho, cuando yo vi que el doctor Bruno nos comentó de tu charla, de tu presentación esta noche, digo, no, yo voy a sacar un momentito, aunque sea para saludar a Nino. Este tema es fascinante, a mí me encanta. Yo soy profe y una de las asignaturas que siempre me ha gustado enseñar es inglés. O sea, inglés, pero conectado con ciencias. Y porque yo siento que cuando los niños desde pequeños, me gustó cuando tú mencionabas lo de tu sobrinito, uno inculcarle esta cosa por la lectura y de leer sobre la ciencia y este mundo fascinante. Y yo siento como que ustedes que son entendidos en la materia, la sensación que le da a uno como que mientras tú más sabes sobre estas cosas, tú sientes que entonces necesitas saber más. Es como aquello que decía el filósofo, solo sé que no sé nada, que mientras uno más aprende sobre estos asuntos, hay tanto por saber. Es fascinante. Así que muchas gracias por esta exposición, pero básicamente era saludarte, porque estos son temas bien profundos que entrarse para ya explicar estas cosas son como que fuertes, pero muy fascinante, muy fascinante. Gracias. No, te agradezco. Y fíjate, me llamaste por mi apodo. Sí. Ay, sí. Yo recuerdo a tu hermano, Emilio, que ya tiene muchos años en Estados Unidos. Ay, sí, así es. Sí, por vía de WhatsApp. Te recuerdo con mucho cariño a través de mi hermano, sí.
¿Tú vives aquí en Santo Domingo, en Estados Unidos? Sí, en Santo Domingo. Emilio es el que se ha quedado allá. Mis hermanas y yo vivimos aquí. Y me alegro también que tu mamá está viva. Vi una foto. Ay, sí, sí, gracias a Dios, así es. Sí. Muy bien, gracias. Dominicano, yo te abrí el micrófono. Dominicano tiene problema, parece, con la conexión. Él está viendo, pero... Dominicano, tú tienes la conexión de internet con problema, parece. Se frisa. Ese dominicano. Sí, claro. Muy buena gente. Juan, y adelante. Déjame ver, que me haga la pregunta a mí, yo la hago porque él tiene problemas con el internet. Juani, te abrí el micrófono. Saludos, buenas noches. Excelente exposición la del señor Ramón Cáceres. Y felicidades, es un honor tenerlo aquí a usted en la tertulia. Bruno, también aprovecho la oportunidad para enviarle saludo a un amigo que tengo años sin verlo y sin estrecharle las manos, yo conmigo prácticamente, el amigo Juan Rosario, que está por ahí. Un abrazo para Juan, que está aquí en la tertulia. Así que felicitaciones para él, es un grato honor de poder saber de él. Así que ya usted sabe. Vamos a ver entonces, excelente Juani. Vamos a ver si Dominicano se escucha porque él quiere decir algo interesante. Bienvenido a Juan Rosario. Dominicano, ve a ver ahí el internet tuyo, ve a ver. Habla, puedes hablar. Si quieres, escribe tu pregunta. Escribe tu pregunta porque realmente no te estamos escuchando. Es bueno que el señor Winston Paulino del grupo Empoderando Ciudadanos Activos hizo una pregunta. Hizo una pregunta que la escribió aquí y dice: ¿en qué consiste la materia y la energía oscura? ¿En qué consiste? La energía oscura y la materia oscura forman el 95%. Hasta ahora, hay una astrónoma llamada Vera Rubin, que murió hace pocos años, que descubrió que la materia oscura es lo que da cohesión a la existencia de las galaxias. Eso es lo único que se sabe. ¿Por qué? Porque los movimientos galácticos, o sea, sus giros, son tan desproporcionados en el centro y en la orilla, que si no existiera algo de cohesión, se desprendieran los brazos de la galaxia. Y esa es la única explicación que ya he encontrado. Ahora, la energía oscura, desde los años 70 para acá, se sabe que es la que actúa como fuerza repulsiva de la expansión del universo. Pero no se sabe de qué está formada la materia y la energía oscura. Pero esas son las dos funciones que hasta ahora se sabe que desempeña la materia oscura y la energía oscura. Se le dice oscura, no es porque sea oscura, sino porque no se conoce. Le puede decir materia desconocida y energía desconocida, pero se sabe que es algo que mantiene la cohesión de la galaxia para que no se desbarate, y algo que mantiene el crecimiento en expansión del universo. Esa es la respuesta correcta. Ahí puso uno que, yo me imagino, testigo de Jehová, alien, extraterrestre. Bueno, Cáceres, dígame. la pregunta que quiere hacer Dominicano es que si es cierto que existen los agujeros de gusano y si es verdad que de un agujero de gusano puedes ir a otra dimensión, a otro universo. Eso es
teorías, pero no son teorías que quiere alguien decirla por decirla, sino que se fundamenta en esos estudios que se han hecho sobre el tiempo, sobre el espacio. Fíjate, dominicano, la materia es un poquito complicada para entenderla. Una de las reglas, número uno de la materia es el vacío. O sea, la materia tiene más vacío que existencia. Y yo siempre pongo un ejemplo que todo el mundo conoce. Si tú pudieras poner un núcleo de un átomo del tamaño de una pelota de baloncesto que mide como 23 centímetros, el electrón más cercano, si la pelota está aquí en Santiago de los Caballeros, estaría en La Vega a 40 kilómetros. ¿Te imaginas? Entre el electrón y el núcleo, mira qué vacío. Si fuera del tamaño de una bola de baloncesto, el electrón estaría a 40 kilómetros. O sea, por eso los estudios que se han hecho sobre estos asuntos de los hoyos negros que se relaciona con eso, en este caso, es que la materia puede llegar a un estado de aglutinamiento, de compresión tan grande, que ella misma sería incapaz de despedir su luz. Incluso ese pensamiento de 1783, un tal John Mitchell fue que pensó en eso. Cuando ya se conocía la velocidad de la luz, se conocía la ley de la gravedad. ¿Qué pasaría si una estrella fuera tan grande, tan gigante, que ni la propia luz de ella pudiera escapar? Y es real. ¿Por qué? Porque ya se han estudiado estrellas enanas blancas, estrellas de neutrones, que es el proceso de achicamiento de la materia, y los famosos hoyos negros, que cuando una estrella es tan masiva que el colapso gravitatorio, que a propósito la gravedad, que es lo que le da origen a las estrellas, es la misma que termina matándola. Porque, ¿por qué muere una estrella? Por la gravedad, por la gravitación, y termina como una enana blanca, como una estrella moribunda color rojo, que después se opaca, ¿verdad? Porque las enanas blancas no tienen reacciones nucleares. O como una estrella de neutrones, que es lo más denso. Una cucharadita de una estrella de neutrones pesaría miles de toneladas, para que tengan una idea. O lo peor, que es cuando una estrella se comprime tanto que ya llega a una singularidad. O sea que las leyes que tenemos no pueden explicar. ¿Qué pasó ahí? El caso típico, que voy a poner otro ejemplo, de un pez, que tú estás viendo un pez que voltea la cara y comienza a comerse la cola y desaparece. Y tú dices, por el pez está ahí todavía porque se comió el mismo, pero yo no lo veo. O sea, eso pasa con la estrella desaparece realmente del universo, pero queda algo ahí, algo que es tan denso que ni la luz puede escapar. Pero ¿qué pasa con esto? Que ahí han teorizado sobre los famosos agujeros de gusano, que podían ser túneles, pero no hay evidencia, señores, todavía sobre esa teoría. Cáceres, hay algo que a mí me da trabajo imaginármelo. Mi mente no logra imaginarse algo sin tiempo. Eliminar el tiempo de una escena. No logro imaginarme eso. Asimismo, hay planetas que no tienen día y no tienen noche porque no tienen un sol cercano. ¿Eso existe en planetas sin soles? Soles no puede haber, porque el Sol o las estrellas son los que realmente tienen su séquito de planetas. El tiempo realmente es relativo. Por ejemplo, nosotros aquí, un año, darle la vuelta al Sol en 365 días, pero si tú vivieras en Saturno, duraría 30 años. Si vivieras en Júpiter, duraría 12 años. Si tú vivieras en Venus, el día dura 243 de lo nuestro. Y su día es mayor que su año. O sea, un año es más corto en Venus, ¿sabes? Y el Sol sale por el oeste. O sea que todo es relativo realmente a la situación especial que se da en cada mundo, en cada sol. Pero el tiempo, ya Albert Einstein lo dijo, el tiempo es una de las variables que forman el universo. Para tú, si a ti te dijeran ahora mismo, doctor, fabrique un universo, tú nomás tendrías que pedir 3 cosas: tiempo, espacio y materia. Más nada. Entonces, no existe una de las 3 independientes. Si tú quitas el tiempo, ya no hay materia ni espacio.
si existe el espacio, no hay materia ni tiempo. Las tres coexisten por obligación. Fíjese, nos pregunta Rafaelito que dónde tú piensas que hay vida más cercana a nosotros. La más cercana, si hay en Alfa de Centauro, esa estrella que está a 4 años luz, tiene planetas. El gran problema, señores, es la coincidencia de comunicación. Si ahora mismo, con la tecnología que tenemos de los celulares, nos fuéramos a la selva de Brasil, a la selva de África, una selva, a tratar de comunicarnos, escuchar una comunicación de un aborigen por ahí que todavía está haciendo señales de humo, no nos vamos a comunicar. ¿Quién sabe si ya por aquí han pasado ya algún tipo de comunicación radioeléctrica en momentos que no teníamos la tecnología? Ahora que la tenemos, aunque han habido alguna cosita por ahí un poquito extraña, todavía no existe esa comunicación. Pero si hay vida cercana, tiene que ser comenzando por Alfa de Centauro, que es la estrella más cercana, y tiene planetas, esa estrella, que es un conjunto de tres, no es una sola. Alfa Centauro tiene la próxima Centauro, y no recuerdo el nombre de la otra. Exacto, entonces son tres estrellas. Y hay más, hay a 11 años luz, a 8. Sirio, por ejemplo, está a 8 años luz. Aunque Sirio es una estrella que tiene ciertas características, pues fíjense algo importante. Lo básico para que surja la vida, y usted que es doctor, lo domina más que todos nosotros, es el tiempo. Si un sol tiene una vida agitada, rápida, no permite la creación de vida. Aquí la generación de los microorganismos en el Cámbrico, que fue la gran explosión hace 600 millones de años. Pero previo a eso, lo que había era otra cosita que no tenía ninguna, bueno, se me va la palabrita, que no tenía como seguridad para poderse proyectar. La Tierra tiene teóricamente 5.000 millones de años, más o menos. Esa es la vida exacta de nuestro Sol. Pero la creación no, el surgimiento de toda esa pluralidad de vida no tiene más de 600 millones aquí en el planeta Tierra. Lo que le llaman el Cámbrico, cuando fue esa explosión de diversidad de vida hasta nuestro día. O sea que esa es una realidad incuestionable. ¿Por qué estos temas al final uno los relaciona con algo trascendente? El origen del universo. Pero doctor Bruno, mire cómo él habla de creación y luego se tiene que devolver inmediatamente y habla de resurgimiento. Porque es que todo eso es natural al ser humano, a la existencia. Hay un diseño, hay una inteligencia superior, independientemente de que todavía nada más entendamos el 5%. 2 o 3 veces el doctor Ramón ha tenido que devolverse. De creación, no, espérate, resurgimiento. Es así, realmente el tema estamos tocando algo que tiene que ver con la existencia del ser humano. Y eso es un hecho, la vida consciente. Yo no sé si el poeta que decía que dichosa la piedra, porque el árbol siente un poco y la piedra más dichosa porque no sabe nada, porque no es peor. Pero profesor, usted ve diseño en el universo, después de todos sus estudios, usted ve diseño, orden, o es caos total. Mira, ese es otro tema profundo. Del caos y el orden. Porque mira, el universo marcha, como tú dices, en base a lo que le llaman leyes. Por ejemplo, la entropía no es más que un aumento del desorden, como yo le llamo, o la de redistribución de calor. ¿Por qué, por ejemplo, existe ahora mismo vida en el planeta Tierra? Porque el Sol suministra su calor a este mundo, el agua se evapora, qué sé yo, los ríos, los mares, los alimentos. Pero si no existiera ese calor, no existiera la vida como la conocemos, al menos. Ahora, todo el universo marcha en la entropía. Porque la primera ley, como el doctor dijo, de la termodinámica, dice que nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Pero la segunda ley habla de que todo va en un aumento de entropía.
Ahora yo pregunto esto, y cuando llega el momento que no haya calor que redistribuir en el universo, ya que es lo que Isaac Asimov, ese otro libro que yo recomiendo, sobre los peligros que acechan al planeta Tierra de Isaac Asimov, él dice que entonces todo va a quedar como una película velada, porque si no hay calor, no hay planeta, no hay mundo, no hay vida. Entonces, pero es un fin terrible, el último, ¿verdad? Pero que es una realidad. Pero como usted dice, el orden que hay realmente está dentro de un tiempo limitado. Y es verdad, por ejemplo, tú sales a las calles y ves muchos carros y dices, bueno, hay un orden, porque mire, te va por su derecha, pero de vez en cuando hay choques, hay desorden. O sea que el universo tiene caos y tiene orden. Entonces, esa En un sustancia principio, oscura, perdón, esa sustancia oscura que usted habla, ¿usted cree que lo que nosotros le llamamos gravedad, esa pega, esa ega, ese cemento que nos mantiene a todos unidos con este universo tan grande? Porque es que todavía la gravedad no se puede probar del todo, es una suposición. La gravedad no es como Newton la veía. Newton pensaba, antes de la teoría de la relatividad, que la gravedad era como una fuerza, incluso le llamaron gravitones, empujada por algún tipo de partículas, quizás elementales, llamaron gravitones, como que ataba los cuerpos. Pero en la relatividad dice que nada es más rápido que la luz. Uno de los primeros postulados, en la primera parte de 1905. Y Albert Einstein duró de 1905 a 1916, 10 años prácticamente, tratando de buscar una explicación a lo que era la gravedad, que él vino a comprenderlo 10 años después y determinó que los gravitones no existen, que la gravedad es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo que todo cuerpo genera. El Sol nuestro genera una gravedad a la cual están atados los planetas. Yo mismo genero una gravedad con el vecino, pero es ínfima en relación a la que nos arropa del planeta Tierra. Si tú pesas 100 libras aquí en la Tierra por la atracción gravitatoria, divide eso entre 6 y es lo que tú pesarías en la Luna, porque el cuerpo es más pequeño. O sea, es una distorsión del espacio-tiempo. No existe ningún mecanismo, ningún pegamento. Eso es lo que es la gravedad. Oye, yo creo que cumplimos la hora ya, o sea, no sé si... sí, una última pregunta de Aneudi Valentín. ¿Qué opinas de los cuasares? ¿Qué son los cuasares? Los cuasares, o sea, cuasi estrellas, como le dicen. Los cuasares no tienen muchos años que se descubrieron. Hay muchas teorías, son como fuentes lejanas. A veces piensan que son núcleos de formación de galaxias. O sea, no hay una idea todavía porque son tan lejanos, no hay cuasares cercanos, son tan lejanos que están en la parte de los espectros electromagnéticos donde ya las ondas nos llegan muy expandidas, ¿verdad? Y no hay, la ciencia a fondo no conoce mucho sobre los cuasares. Hay muchas teorías. Yo mismo no he abundado mucho en cuanto a eso, porque a mí no me gusta a veces cuando yo veo que el asunto se complica mucho, como que no definen bien, me gusta obviar esos temas. Pero sí, los cuasares, hoy en día, tú ahí te metes a YouTube y hace 30 y te aparecen 80,000 videitos de 5 minutos, 10 minutos explicando, pero en el fondo son teorías. Muchos creen que pueden ser el extremo contrario a un agujero negro, que puede ser estrellas, choque de estrellas, de supernovas. Puede ser que cualquier cosa, pero en el fondo no se sabe lo que es. La última pregunta, Cáceres, que la han hecho aquí sutilmente, que si tú crees en Dios y si tú crees en Dios, Esa pregunta a Albert Einstein, él dijo que sí. Para ti. Él dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. El problema es que la fe, la creencia, como yo dije al principio, no tiene un sentido escrito. Entonces, si yo creo en Dios para complacer a la humanidad, o por convencimiento, oiga, el científico, por fe, tiene que creer en la nada cuántica.
El que cree en un Dios creador de todas las cosas también tiene que creerlo por fe. En el fondo hay una fe mutua, doble, o de dos caminos. Por ejemplo, mi vecino que está aquí, Bretón, nunca ha creído en Dios y él lo manifiesta. Y siempre yo le he dicho, mira, tu posición es sensata, lógica, razonable. Y yo tengo un poquito, ¿cómo te digo?, de porcentaje a favor de la existencia. No de ese Dios que a veces presentan, que castiga, que como un titiritero que dirige a los humanos. Que debe haber algo. Debe haber algo. O sea, ¿cómo es? Realmente hasta ahora yo no tengo ni idea, porque reitero lo que yo dije hace un ratito. Esa Biblia fue escrita en un momento, y la de los musulmanes, cualquier libro que se haya escrito en cualquier civilización, cualquier cultura, con los conocimientos de una época, para esa época. Pero no necesariamente tiene que ser un libro de ciencia, un texto científico. Entonces la creencia en Dios debe ser de una manera personal, razonable, que tú digas, bueno, si yo le doy un porcentaje de que debe haber algo. O sea, yo en mi vida no he anulado hasta ahora la creencia de que puede haber algo superior, que no lo entendemos. Eso es lo que yo creo. Excelente. Muy bien. Ramón Cáceres, gracias por tus palabras, por tu aprendizaje, por tu enseñanza. Invitamos a los tertulianos a que vayan a la librería La Económica a conseguir los libros de Ramón Cáceres, porque son muy instructivos y están escritos en un lenguaje muy llano. Gracias por estar con nosotros. No es la primera vez y habrá muy buenas oportunidades en el futuro presenciales de tenerte con nosotros en un encuentro. Gracias a todos los participantes.